qué necesidad tenemos de unirnos, ¿no? Y como bien dice el Papa en esta formidable encíclica que es Fratelli Tutti, con tantas pistas para mirar este tiempo, tenemos que ir descubriendo estos caminos. Y me pareció muy, muy buena la idea que ha tenido la gente de la Universidad de El Salvador, aunada con otras universidades, de llevar adelante un coloquio del cual vamos a hablar ahora. Y yo me permito, antes de hablar con nuestro invitado, recomendarlo vivamente, porque ciertamente lo que están intentando, y esto es realmente muy, muy, muy bueno, es empezar a entender esta encíclica, de la cual los medios se ocuparon, yo diría, bastante poco. Y es una pena porque lo que pudimos leer, la convocatoria de la Universidad de El Salvador a este primer coloquio universitario, nos habla de la intención, primero, de aunar una enorme cantidad de universidades católicas para generar este proceso de encuentro. Yo le agradezco entonces ahora a uno de los integrantes del Vicedecanato de Formación de la Universidad de El Salvador que esté en comunicación con nosotros, doctor Agustín Podestá. Muy, pero muy buenos días. Tito Garabal lo saluda. ¿Cómo le va? Muchas gracias. ¿Qué tal? Buenos días para todos. Muchas gracias por la invitación. Licenciado, no, lo doctoré rápidamente. Magíster. Agustín. Magíster, muy bien. Magíster técnicamente, bueno, pero está bien, no hay problema. Le agradezco mucho. La verdad que ayer hablaba con nuestra amiga Roxana Rufo, la doctora Roxana Rufo, y con otros amigos. Y yo decía, qué buena idea este coloquio que se va a realizar en 2 jornadas, la primera el próximo jueves 26. Y yo le decía a Roxana que quería hablar con ustedes para que la gente lo vaya agendando. Pero en fin, me gustaría, el licenciado Podestá, que nos explique qué es este primer coloquio universitario Fratelli Tutti. Bueno, esta iniciativa surgió de parte del mismo rector de la universidad, Carlos Salvador de Arzuaga. Él tuvo la iniciativa, la propuesta. Se enmarca en como recién mencionabas, en la encíclica Fratelli Tutti, que fue ciertamente una encíclica que si bien el Papa lo había anunciado unos meses antes, nos sorprendió a todos por la hondura de la temática, ¿no? Por la propuesta justamente que hace en Fratelli Tutti. Y bueno, nuestro calendario, por lo menos académico, en estas latitudes del mundo, nos toca en octubre, ¿no? Se la publicó en octubre, casi a fin de año, y sin embargo, a pesar de estar sobre fin de año, el rector no quiso dejar pasar la oportunidad de hacer un diálogo interuniversitario entre distintas universidades sobre la temática Fratelli Tutti. Y en este sentido, imaginó un coloquio donde muchas universidades participen. De hecho, en este momento hay 10 universidades participando de estas 2 sesiones de coloquios. Lo que trabajamos desde el Vicerrectorado de Formación en la USAL es en la propuesta de temáticas para trabajar, ¿no? Hacer una propuesta temática desde el corazón de Fratelli Tutti para generar un diálogo interuniversitario donde cada uno aporte desde su especialidad, desde su espacio, desde su disciplina. También la encíclica Fratelli Tutti lo permite, ¿no? Es una encíclica muy amplia en temáticas, desde, si se quiere, como la segunda parte de Laudato Si, pero abre justamente un abanico que a la universidad, a lo que es la formación universitaria y el diálogo interdisciplinario, le abre un abanico de posibilidades muy ricas para generar este tipo de espacios, de diálogos. Agustín, lo que me impactó también es este proceso. Yo decía al comenzar el programa que falta nos hace trabajar unidos a los argentinos, ¿no? Y aquí ustedes han logrado amalgamar un proceso de unidad con una enorme cantidad de universidades. De hecho, el presentador va a ser el doctor Schiavone, ¿no?, de la Universidad Católica Argentina. Uh-huh. Y esta es la convocatoria que hace la Universidad de El Salvador, y veo gente de la UCAL, de la UCAMI, de una enorme cantidad de universidades que van a estar participando. Esto realmente es muy bueno, Agustín. Sí, realmente. De hecho, se enmarca también en el diálogo que ya se viene trabajando de la red de universidades por el cuidado de la casa común, donde hay universidades inclusive no confesionales en esta red. Es decir, ya hay un trabajo previo de universidades, de diálogo, de gente interesada por llevar adelante temáticas que plantea Francisco, tanto en
Fratelli Tutti como antes en Laudato Si. Y en este sentido, si me permitís, las nombro a las universidades porque es muy importante su aporte. Son la Universidad del Salvador, bueno, que es donde generamos el espacio, la Universidad de San Isidro, la Católica Argentina, la Católica de Santiago del Estero, la Católica de La Plata, la Universidad del Norte Santo Tomás de Aquino, la Católica de las Misiones, la Universidad Salesiana, la Católica de Córdoba y la Católica Nuestra Señora de Asunción de Paraguay, que se sumó recientemente en estos días. Bueno, estábamos compartiendo este diálogo con Agustín Podestá, nos tuvimos un microcorte de internet en los estudios centrales, pero creo que ya lo estamos retomando al licenciado Agustín Podestá, después de este microcorte tecnológico, de los problemas de las redes y las tecnologías. Agustín, lo hemos recuperado. Y yo decía, qué bueno trabajar. Ahí está, son cosas juntos, que pasan, ¿no? Sí. Estaba mencionando a las universidades. No sé si llegó a escuchar. Sí, las escuchamos completas. Y cuando yo estaba diciendo que usted estaba avalando lo que yo decía, porque acá es una enorme cantidad de universidades mancomunadas. Y usted me decía que ya venían trabajando también. Sí, desde hace unos años que esta red universitaria por el cuidado de la casa común viene trabajando, son distintas universidades, inclusive universidades no confesionales. Esto me parece que es algo muy importante, porque en esta dinámica que nos plantea Francisco, sobre todo en Fratelli Tutti, ya se venía trabajando desde el ámbito académico, que aporta justamente este diálogo entre las distintas disciplinas científicas que promueven las universidades. Por otra parte, así como dato, también es muy interesante que esto se enmarca en la dinámica jesuita, ¿no? Esto Francisco también lo trae desde su propia formación. Y es muy bueno que se produzcan este tipo de proyectos, de espacios, de lugares de diálogo, bueno, en este caso en el ámbito universitario. Sobre todo porque una de las cosas que yo estoy viendo, Agustín, usted es teólogo también y seguirá atentamente todo el proceso eclesial en Argentina, en América Latina y en el mundo, es que lo que vemos en Argentina es que antes se cuestionaban las cosas de la iglesia, ahora también, pero además ahora se silencian las cosas de la iglesia. De hecho, esta encíclica en los medios apareció un par de días y ya no se habló mucho más del tema. Y la verdad que da para hablar bastante, cosa que sí pasa en otros países del mundo. Sí. Bueno, creo que sería para otro segmento este tema de por qué a la iglesia se la persigue tanto en el país y a la figura de Francisco en particular, ¿no? Porque también perseguir a la persona de Francisco es perseguir a la iglesia. Y en este caso, por lo menos en lo que Francisco dice y propone, y en este caso me parece que las temáticas, un poco lo que estaban conversando recién en el aire, un poco los planteos que Francisco hace son estructurales a los sistemas. Y en eso, como todo, hay intereses creados, de modo tal que Francisco, con las encíclicas, sobre todo en Fratelli Tutti, me parece que hace una crítica sobre todo al sistema político y al entramado social y sobre todo legislativo, a cómo pensamos y organizamos las sociedades, que bueno, creo que a muchos esto no les gusta, entonces no les conviene, entonces creo que por este tipo de cuestiones es que se silencian, ¿no? Agustín, cuéntenle a la gente cómo va a ser este coloquio que está dividido en 2 jornadas. Bien, justamente por la cantidad de universidades se dividió en 2 jornadas, que es el jueves 26 y el jueves 3 de diciembre a las 18 horas. El link de inscripción está en la universidad, en la página de la universidad, donde todas estas 10 universidades nos dividimos en 2 bloques, en estos 2 bloques, donde más o menos vamos a hablar 15, 20 minutos cada universidad, y desde cada universidad hay 1 o 2 delegados o docentes que trabajan distintas temáticas. Por ejemplo, en el caso de la Universidad del Salvador somos 2 teólogos, Sabrina Marino y yo, pero en otras universidades han aportado otro tipo de profesionales, por ejemplo, abogados para hablar de temáticas de derecho, politólogos para hablar cuestiones de política, sociólogos, etcétera, ¿no? Es decir, cada universidad ha tomado una línea temática. Nosotros hemos hecho desde la universidad, para el coloquio, una línea de temas, una sucesión, una pequeña lista de temáticas que se desprenden del núcleo de Fratelli Tutti, inclusive con textos para trabajar desde Fratelli Tutti, y cada universidad seleccionó distintos temas en base a sus especialidades, porque justamente de esta forma se construye de forma interdisciplinar, ¿no?
bueno, en el caso nuestro aportaremos de la teología, pero va a haber otro tipo de profesionales también aportando desde Fratelli Tutti a este diálogo. Y más o menos vamos a hablar 15, 20 minutos cada universidad y luego un diálogo abierto a todos los participantes. Esto va a ser el jueves 26, o sea, el próximo jueves, y el jueves 3 de diciembre desde las 18 horas. Desde las 18 horas, exactamente. A ver, para empezar, digamos que la inscripción es gratuita. Pero con la gente que quiera inscribirse, ¿tiene que hacerlo previamente? ¿Cómo tiene que hacer? Sí, el link de inscripción está en la página de la Universidad de El Salvador, ahí está disponible y vamos a recordar, Agustín. Sí, usal.edu.ar, si no recuerdo mal, ahora me agarraron el número. Sí, creo que sí. Sí, perfecto. Ahí lo estoy por las dudas chequeando. usal.edu.ar, ahí está el flyer del coloquio, ahí está el link para inscribirse, realizan la inscripción por un formulario muy breve y va llegada la fecha, les llega el link de entrada al coloquio. Entonces, todo eso puede ser ahí. También estaba viendo que se pueden recabar más informes en el mail formación@usal.edu.ar, ¿no? Ahí también hay toda la información sobre este coloquio. Digamos, el enlace de inscripción. Sí, lo escucho. Perdón, el enlace de inscripción es un poco complejo, pero si quieren lo menciono. A ver. Es brf.usal.edu.ar. Al principio, antes de usar, es BRF, que es Vicerrectorado de Formación. brf.usal.edu.ar BRF-coloquio-universitario. Lo repito, BRF-coloquio-universitario. Bien, queda hecho y de todos modos lo iremos repitiendo. Agustín, una de las cosas que a mí me impactó fuertemente de la nueva encíclica es primero que el Papa explica que la tenía preparada y que con la pandemia tuvo que readaptar cosas, ¿no? Y después charlaba en algún momento con el padre Zampini, que está a cargo del dicasterio, el secretario general del Dicasterio de Desarrollo Humano, y él decía cómo el Papa fue tomando en las catequesis cosas concretas, que eran una forma de ir marcando los distintos momentos, y muchas de esas están volcadas en la encíclica. Pero a usted, como teólogo, como estudioso de todo el pensamiento del Papa Francisco, ¿qué es lo que más le impresionó de esta encíclica? Bueno, sí, lo que estás planteando es tal cual y está muy presente en el pensamiento de Francisco. Quizás un aporte que me parece que es fundamental es leer Fratelli Tutti como la otra cara de la moneda de Laudato Si. Claro. Creo que una no se logra comprender sin la otra, ¿no? Son como dos caras de una misma moneda. En Laudato Si está la temática, la ecología integral desde el conflicto socio-medioambiental, y en Fratelli Tutti entra directamente en las relaciones sociales, en los vínculos que se generan dentro de las sociedades. Y en este sentido recorre un enlistado de situaciones, por ejemplo el derecho, los organismos internacionales, los gobiernos, la política, pero sobre todo con una perspectiva de misericordia, que es una de las claves fundamentales para comprender todo el papado de Francisco, la misericordia. Y ahí ingresa la dinámica del buen samaritano. El buen samaritano aparece en el capítulo segundo. Es muy interesante esto también, que le planteé, para los que quizás somos de vida eclesial y de fe, escuchar otra vez la parábola del buen samaritano quizás nos parece hasta repetitivo. Sin embargo, Francisco le está presentando la parábola del buen samaritano a todo el mundo, inclusive a los no creyentes, a gente que quizás nunca escuchó hablar de esta situación, de esta parábola, de modo tal que esta parábola se convierte en un eje transversal para las relaciones sociales, ¿no? Esto de el prójimo no es el otro, sino que yo me debo hacer prójimo del otro. La inversión de la responsabilidad ética me pone en otra circunstancia, me pone en otro lugar, me pone en otra tarea, ¿no? Porque de esta forma yo ya no veo al otro como prójimo, sino que yo comprendo que yo debo ponerme al servicio del otro, debo estar justamente a su servicio, como el buen samaritano que sana las heridas del que encuentra en el camino. Retomando entonces, la pregunta, para comprender entonces la hondura de Fratelli Tutti, creo que es fundamental tener esta perspectiva, ¿no? Decir, bueno, Francisco venía imaginando Fratelli Tutti desde Laudato Si.
Lo que pasa es que en el medio aparece la realidad, y la realidad, como sabemos, es fundamental para el pensamiento de Francisco. Francisco no piensa el papado fuera de las problemáticas de la realidad, sino totalmente dentro, y la pandemia vino inclusive a confirmarle la importancia a Fratelli Tutti. O sea, lejos de ser un conflicto en el medio, al contrario, es la superación del conflicto, como él llama, para comprender más profundamente la pandemia, ¿no? Fratelli Tutti es un llamado a decir, bueno, barajemos y demos de vuelta. Evidentemente, como estábamos imaginando, como estábamos practicando la sociedad, no está dando resultado, ¿no? Bueno, vayamos por otro lado. Y creo que Fratelli Tutti en ese sentido es una propuesta muy concreta, ni siquiera es abstracta, hay que ver qué quiso decir. No creo que con Fratelli Tutti haya ver qué quiso decir, lo dijo, y es claro. Exactamente. Además, digo, ¿sabes qué me impresiona también de la encíclica? A ver, me pareció, por ejemplo, esto de que el Papa utilice una frase de Vinicio de Moraes para llevar adelante después todo un capítulo prácticamente. Digo, es mostrar también una riqueza cultural y cómo el Papa incorpora todo. O cuando menciona que entre la gente que le inspiró estaba Martin Luther King, el Mahatma Gandhi, gente no de la Iglesia, también nombra a Charles de Foucault y a otra gente, pero digamos, esto de hacer una apertura a gente del mundo de buena voluntad. Sí, inclusive me llamó poderosamente la atención cuando la estaba leyendo el día que salió, el subtítulo recordando la Revolución Francesa, ¿no? Igualdad, libertad y fraternidad. Como un subtítulo, yo por ejemplo enseño historia de la Iglesia moderna y contemporánea europea, y la Revolución Francesa es un tema fundamental, y leerlo como un subtítulo en una encíclica para hacer un aporte, no justamente para tomar lo que dice la Revolución Francesa, sino para decir, bueno, estos valores que en la Revolución Francesa se tenían pasan por una crítica desde una mirada contemporánea, eclesial, abierta a la evangelización en clave carismática, en clave de diálogo con el mundo. Bueno, me pareció como maravilloso, ¿no? Que me sorprendí mientras lo estaba leyendo, porque dije, wow, ¿no? Esta forma que tiene Francisco de hacer dialogar a la cultura desde una mirada profundamente carismática y eclesial, para lograr algo mejor en la sociedad, ¿no? La fraternidad social, la amistad social. Bueno, creo que es muy rico, sí, creo que es muy rico esto. Sí, una de las cosas que me decía, yo no recuerdo si fuimos yo Buenanueva o quién me lo decía, es esto. Esta es una encíclica que hay que leerla completa, ¿no? No quedarse con los títulos ni de los diarios ni de los artículos, sino hacer una lectura completa, porque la verdad que tiene un hilo conductor tan preciso y es tan fácil de leer y de asimilar, no sé si de practicar, pero sí de leer y de asimilar. Después si la podemos practicar o no ya es otro tema, pero me parece que esto también es importante, ¿no? Leerla completa, no quedarse con un título. Sí, ciertamente. Me ha pasado de escuchar a comentaristas, sobre todo para criticarlo, que se quedaban con una expresión, ¿no? Como diciendo, bueno, Francisco estaba en contra de tal cosa, o Francisco estaba a favor de tal, como si fuera tan simple, pero bueno, no importa, lo dicen, ¿no? Bueno, Francisco en su última encíclica dijo esto, y uno dice, sí, pero 2 capítulos más abajo dice esto otro. No, uno que la leyó dice, pero me pasaba inclusive mientras la estaba leyendo de comentarla con Sabrina Marino, la otra docente con la que estamos en la Universidad de Salvador, y decirle, mirá, fulanito no citó este capítulo, es decir, no citó este texto, ¿no? Porque justamente, claro, o sea, citaron este párrafo, pero no citaron este otro. Francisco es una persona que, otra de las claves para el papado de Francisco, para el pontificado, es discernimiento. Y el discernimiento no se logra con una frase de Twitter, ¿no? Con un eslogan periodístico, ¿no? Con un graph periodístico, ni con un título en un diario. No se logra de esa forma. El discernimiento, en clave sobre todo jesuita, es muchísimo más complejo, muchísimo más hondo, que hay que justamente reflexionar, implica todo un proceso. Bueno, proceso es otra de las palabras claves de Francisco. De modo tal que tomar un eslogan, una frase, bueno, inclusive es anti lectura profunda y seria de lo que Francisco propone. Creo que es lo mismo, sí, que hay que leerla completa. Y me
realmente tampoco es tan larga, no es que estamos hablando de un texto demasiado profundo en la dificultad literaria, para nada, es un texto muy claro, muy sencillo de leer y tampoco es muy extenso, así que invito totalmente a leerlo y a no dejarse llevar, porque comentaristas a favor y en contra de Francisco hay un montón, ¿no? Pero la gente que lo lea, bueno, hay muy poca. Y además se inventa tanto, mi estimado Podestá, que la verdad sí. que yo como soy medio gallego me agarro cada bronca que ni le cuento, ¿no? Porque digo, pero sí. ¿por qué dicen eso que es falso? ¿Por qué dicen esto que es falso? Digo, a ver, pero bueno, son los tiempos que nos tocan. Volvemos al coloquio, volvemos a la invitación y a recordar la fecha, por favor. El 26 de noviembre y el 3 de diciembre a las 18 horas. ¿Y cuánto va a ser la extensión para que la gente reserve ese horario? Porque vale la pena escuchar a todos los expositores. De 18 a... No tengo el número exacto, pero será hasta las 20. Hasta las 20, ya 2 porque horas. Según el programa que leí, más o menos calculo que durará hasta esa hora. Agustín Podestá, muchas gracias por este trabajo, por este esfuerzo. Un saludo a toda la gente de la Universidad de El Salvador por esta muy buena iniciativa, y la verdad que bueno, estaremos atentos y trataremos también de acompañarlos y participar, porque nos interesan las distintas opiniones para seguir formando y escuchando y aprendiendo de lo que significa esta formidable encíclica que el Papa nos ha regalado en un momento de crisis tan severo de la Argentina y del mundo, donde necesitamos encontrar este proceso de fraternidad que el Papa nos está proponiendo con una claridad maravillosa y con una sencillez que realmente nos admira y nos alegra, quienes tuvimos el privilegio de conocerlo, de tratarlo, de seguir hablando con él de vez en cuando. Sabemos el enorme esfuerzo que está haciendo, así que Argentina se ocupe de estas cosas no es poco, y la verdad que es una muy buena idea, así que los felicito al rector de la Universidad de El Salvador por esta convocatoria, a ustedes en el vicedecanato por este trabajo auténticamente de formación, y ojalá que le revienten el streaming, porque va a ser tanta la gente que va a querer estar, que van a tener que poner un streaming pesado para aguantarnos a todos. Esperemos que sí. Muchas gracias a ustedes por la invitación y la difusión. Un abrazo grande y gracias por estar aquí en la radio de los Círculos Católicos. Otro para ustedes. Y mis oraciones por su trabajo, Agustín. Un abrazo grande. Igualmente, hasta luego. Un abrazo. El magíster licenciado Agustín Podestá, del Vicedecanato de Formación de Rosario, este primer coloquio universitario sobre la encíclica Fratelli Tutti. ¿Dónde lo tuvo? Aquí, en Radio Grote, en clave Grote, como siempre.